Así somos. Tenemos más en común de lo que nos imaginamos. Bueno, pues muy bien, aquí seguimos en Juventud con Actitud y pues en Juventud con Actitud estamos aprendiendo hoy de un tema muy interesante, de un tema que tiene que ver con todos y sobre todo también con ustedes, nuestros jóvenes, nuestros pelados y nuestros parceros que nos escuchan a esta hora. ¿Cuál es ese tema? Ese tema es la solidaridad, donde estamos hablando, donde estamos aprendiendo a propósito de esa celebración, de esa conmemoración que se llevó a cabo aquí en nuestro país de la solidaridad. ¿Cómo van ustedes con ese tema? ¿Qué tan solidarios son ustedes con las diferentes acciones, con las diferentes personas, con las diferentes causas? Pues ese es el tema de nuestro programa el día de hoy para los que se acaban de conectar. Y qué mejor que hablar de solidaridad, de cómo utilizamos, de cómo aplicamos esa solidaridad, pues con una persona que sabe de este tema. Para eso está con nosotros la doctora Erika Marcela Rojas. Doctora, bienvenida aquí a Juventud con Actitud. Hola, muy buenas tardes. Gracias por la invitación. Doctora, pues gracias por estar aquí con nosotros. Les cuento a nuestros oyentes que la doctora Erika Marcela Rojas es psicóloga, especialista en Derecho en Desarrollo Humano, especialista en Psicología Clínica. Además, es magíster en innovación, máster en dirección de empresas, máster también en este tema que tiene que ver y experiencia de más de 26 años en esa psicoterapia en docencia universitaria y consultoría organizacional. Bueno, doctora Erika, estamos hablando hoy de solidaridad. ¿Qué significa para los jóvenes, para nuestros jóvenes, solidaridad? Bueno, es un término absolutamente precioso y creo que es uno de los valores que nos configura como sociedad. Y pues eso implica que nosotros podamos tener un apoyo mutuo, que nos podamos comprometer con los demás y se exacerba cuando estamos en momentos de necesidad. Digamos que cuando estamos mal es probable que muchas manos quieran entrar a ayudar de esa manera importante. Es un sentimiento que nos impulsa a las personas y en este caso a los jóvenes a ayudarnos entre sí sin esperar nada a cambio, simplemente porque empáticamente sé lo que puede estar sintiendo la otra persona y quiero ayudarlo. Entonces se empieza a desarrollar en una etapa primaria donde yo voy viendo que el altruismo y que el cuidado de los demás terminan siendo importantes y eso fomenta pues los lazos sociales y permite que podamos tener una sociedad pues más justa, equitativa, de manera constante. En los adolescentes específicamente podemos tener muchas formas, entonces puede ser que yo ayude a un compañero de mi estudio que está pasando por un mal momento con su familia o con su pareja o en un tema económico o deportivo, alguna situación que esté pasando mi compañero. Pueden ser cuando se unen a actividades sociales o plantones o cosas de decir como nuestra voz es importante y vamos a apoyar a nuestro compañero porque esta situación no nos está ayudando. O claramente que esto está muy vinculado a la etapa social y cultural en la que estén, porque si por ejemplo en ese grupo de jóvenes la solidaridad no es un valor, de pronto es probable que las personas así vean a la otra persona en dificultad, no se lleven a hacer algo. Pero si se promueve desde diferentes escenarios, es probable que sea parte del día a día. Por eso es tan importante generar estos conceptos desde edades tempranas para que cuando llegue a la adolescencia pues ya sea normal hacerlo, normal querer ayudar a las otras personas en el entorno en el que se encuentren. Doctora Erika, desafortunadamente cuando un niño, por ejemplo, en el caso que usted nos estaba comentando, es solidario con sus compañeros, pues se tergiversa, se malinterpreta o se aprovecha de la situación. Digamos, si un niño es solidario con otro niño, si un niño es solidario o un joven es solidario con su familia, con sus amigos, pues una de dos, o se trata de que
¿cómo lo digo? Para que no suene tan fuerte. Ay, este sí es bobo, este sí se deja mangonear, este sí da demasiado. O también se aprovechan de esa situación. ¿Qué hacer ante estas situaciones donde no es valorada esa solidaridad? Creo que hay que enseñar a los niños y a los adolescentes a leer el contexto de cuándo es oportuno hacerlo y cuándo de pronto lo están utilizando. Que la persona ayuda, colabora y de pronto los demás se burlan, se ríen y dicen, es que este es, y utilizan, lo que tú dijiste fue suavecito, pero realmente pueden utilizar muchas formas para referirse a la persona cuando realmente lo único que hay en su corazón es hacerlo. No obstante, hay niños que a veces tienen tal poder personal que logran disuadir un poco a los equipos en los que se encuentran y ayudan a que las personas vayan replicando ese valor y lo vayan haciendo. Por ejemplo, se ha visto en varias escuelas que a veces, por ejemplo, se burlan de una niña y de pronto va la persona y se para al lado de la niña y decir, no, así no lo vamos a hacer, y de pronto adoptar la característica similar a la niña para que los demás lo hagan. Y después otra persona también, después otra persona también, y después otra persona también, hasta que se van dando cuenta como esto no lo vamos a permitir y nos vamos a tratar con respeto para hacerlo. Pero para que esto pueda suceder, claramente desde los hogares, desde la primera infancia, esto tiene que estar presente, en donde los padres pueden manejar un discurso de hay que ser solidarios, en esta casa todos cooperamos, si tú necesitas ayuda vas a contar con nosotros, ahora el papito o la mamita necesita ayuda, ven y cooperas y colaboras con la situación. Cuando alguien está en dificultad y, por ejemplo, el niño se ríe, decir, mi amor, no debemos burlarnos de las personas, más bien acerquémonos a ver si podemos ayudar a esta persona, porque está pasando un mal momento y no está bien burlarnos, o incluirlos en actividades de voluntariado o de ayuda. Hay muchas familias que a veces van y dedican a veces sus fines de semana a ayudar en diferentes comunidades, y los niños van aprendiendo que está muy bien entender la diferencia y que hay que cuidar a otros, pero el niño tiene que leer el contexto. Si claramente está en un contexto hostil donde cualquier acto de solidaridad va a ser muy mal visto, de pronto que regule un poco sus acciones a tal vez su círculo primario, para que de pronto no vaya a ser lastimado o objeto de burla en algún espacio. Entonces, como que pueda leer el contexto y saber cuándo es oportuno y cuándo de pronto puede reducir un poco su impacto de la solidaridad que quiera dar. Doctora, ¿es posible que cuando un joven, por ejemplo, ya para los jóvenes que nos escuchan a esta hora, un joven que no aprendió a ser solidario, que al contrario tiene otro tipo de comportamientos, es posible que este joven a esta altura de la vida aprenda a ser solidario? ¿Cómo enseñarles a aquellos que no son solidarios de unirse ante una causa, ante una persona, ante una situación? Creo que hay varias cosas que la persona puede hacer en sí misma y también que el entorno también puede hacerlo. Entonces, a nivel sí mismo, pues que la persona pueda entrar en un proceso de autoconciencia y que vaya reflexionando sobre cómo se siente y cómo actúa ante una necesidad ajena. Y empezarse a preguntar un poco de, bueno, ¿cómo puedo contribuir de manera positiva a esta situación y no simplemente tomarlo como espectador? La empatía claramente es un proceso que se va desarrollando con el tiempo, y las personas más solidarias y empáticas son más inteligentes emocionalmente hablando y tienen un mejor desarrollo en su cerebro. De hecho, cuando vemos conductas de sociopatía o de conducta antisocial o de todo eso que vemos en películas, a veces que vemos el asesino en serie que no siente nada ni nada de esas cosas, no tiene desarrollada la parte de su cerebro que le permite tener empatía y solidaridad. Por lo tanto, pues me hago más inteligente, literalmente hablando, cuando logro entender el dolor del otro y deseo ayudarlo. O sea, realmente implica que mi cerebro también madure y se desarrolle en este momento. Ir haciendo una práctica diaria, decir, bueno, voy a ir haciendo pequeños actos de solidaridad, a ver cómo me siento y lo voy revisando, ¿no? Como hoy voy a ser amable, hoy no me voy a burlar del compañero, hoy no me voy a reír del otro, hoy no voy a hacerle zancadilla a la otra persona, hoy voy a ayudar a este compañero que está pasando un mal momento, hoy voy a compartir mis onces con esa persona que no puedo traer nada de comer. O sea, cosas pueden ser pequeñitas. Todo el diálogo familiar o con amigos ayuda de manera importante sobre la importancia de ese tema. Creo que si en los diferentes entornos lo vamos hablando de manera constante, se va volviendo parte del cotidiano.
Hay muchachos que a veces entran en unos entornos y quizás se empiezan a juntar con unos compañeros que ayudan, que son líderes sociales, que impulsan la comunidad y terminan adoptando características similares, porque en la infancia y en la adolescencia yo puedo malear el comportamiento con una gran facilidad, que ya no ocurre lo mismo en otras etapas de la vida. Siempre se puede, pero seguramente ya adulto es un poco más complejo que en la infancia y la adolescencia, donde yo soy una esponjita y soy extremadamente abierto a las nuevas condiciones del entorno. Empezar a rodearme en entornos positivos. Si yo me junto, por ejemplo, con los muchachos que son como los más terribles y hacen un montón de maldades, pues de pronto ahí yo no voy a desarrollar la solidaridad, pero pues me puedo juntar con otros que yo veo que están todo el tiempo haciendo actividades de transformación en el entorno para poderlo manejar. Creo que es importante poder encontrar modelos a seguir que sean cercanos y todo. A veces es el profesor del colegio que hace unas cosas increíbles, a veces es el padre o madre de familia de algún niño que impulsa a los demás a la transformación, a veces un mismo compañero de pronto de un grado superior. Entonces creo que eso también es importante, mirar qué modelos representan esas características que yo digo, ojalá algún día yo pueda ser como esta persona porque me puede ayudar. Y creo que generar desarrollos colectivos también puede generar temas interesantes. Hay una serie de Prime que se llama This Is Us, y hay una escena donde se muere un personaje y él antes de morirse le deja una carta a unas niñas pequeñitas. Yo creo que una tiene como 5 años y la otra como 10, y les dice, organicen ustedes el funeral, por favor, porque tu papá es muy aburrido, entonces quiero algo divertido. Hay evento que se hicieron estas muchachitas, fue una cosa increíble. Eso, colocaron globos, que la caminata, que el sombrero, que fue precioso. Y yo decía, ¿cuántas veces a veces no creemos en la habilidad del adolescente o del niño para hacer cosas, sino siempre el adulto quiere encargarse, cuando realmente son absolutamente ingeniosos y geniales y se les ocurren unas ideas increíbles? Yo creo que si al adolescente lo tomáramos más en cuenta, seguramente tendría ideas muy poderosas que podrían transformar la sociedad. Pues muy interesante, además esta película que nos comenta suena muy interesante, vale la pena verla. Doctora, ¿cuál es esa sensación, o si hay algún tema ya científico de explicar en el cerebro, de explicar también en el sentir, cuando se logra algo a través de la solidaridad? Como en otro tipo de sentimientos hay hormonas que se activan, aquí en la solidaridad, en la aplicación de esos actos, hay algo que sucede en nuestro cerebro y hay algo que sucede en nuestro sentir respecto a esto. En realidad sí, hay varias cosas. Una, pues finalmente están las neuronas espejo, que las neuronas espejo son las que nos ayudan a conectar con la empatía y con lo que está la otra persona. Una célula espejo es cuando yo puedo ver el de la otra persona y sentirlo como propio. Yo no sé si a ti te ha pasado alguna vez que tú vas a un funeral y tú a veces ni conoces la persona que falleció, pero te sientes triste y hasta lloras de pronto un poquito y vas y consientes a la persona y de verdad te duele y sales súper aburrido, y pues a ti no te ha pasado nada porque ni se murió un familiar, ni lo conocía ni nada, pero esa es la habilidad que tenemos los seres humanos de conectarnos. Entonces nuestro cerebro se conecta a través de las células de las neuronas espejo, y yo puedo ver lo que la otra persona le sucede. Cuando yo tengo un acto de bondad, de solidaridad, hay varias cosas que suceden en mi cerebro. Número 1, hay mayor producción de oxitocina. Oxitocina es la mal llamada hormona del amor. Digo mal llamada porque no hace solo eso, digamos que, pero ayuda de manera importante porque uno se siente pleno, feliz, como cuando uno ama a alguien y abraza a esa persona que ama y uno se siente así como dichoso, como que está levitando. Entonces esa es la hormona que finalmente desencadena cuando yo siento que he hecho una labor preciosa hacia los demás y me acuesto feliz, ¿no? Como, ¡ay, qué maravilla! O sea, hoy hice un buen papel. La dopamina también ayuda porque es la satisfacción a las cosas que finalmente me parecen extraordinarias. A veces la dopamina la asociamos solamente a cosas extremas. Entonces me monté en un paracaídas, hice esto, lo otro, entonces, pero ahí son subidones de dopamina que se gastan rápidamente. O sea, yo sí la disparé en ese momento con la adrenalina y demás, me siento así súper wow, pero luego cae. Entonces, en cambio, la dopamina producida por actos más duraderos, donde yo encuentro que hay un refuerzo social importante, puede permanecer hasta 15 días en el cuerpo activada. Entonces, pues termina siendo muy interesante porque pues le estoy ayudando a mi cerebro a que se sienta bien, feliz, tranquilo, estable, y además me da gasolina para seguir siendo bueno. Porque si
hago algo y veo que eso funciona, pues después me voy a proponer metas similares o mayores a lo que hice, porque veo que sí tiene un efecto poderoso en mi vida. Doctora, por ejemplo, cuando están los niños en esas edades de crecimiento, los jóvenes, y le dicen, comparte con tu hermanito, comparte con tu primo, ese juguete no es solo para ti, ese tipo de cosas del compartir, ¿tiene algún tipo de relación con la solidaridad? Sí, lo que pasa es que creo que a veces no lo hacemos de forma divertida y suena como una obligación. Si yo como papá le digo como, estos papas no son solo para ti, deja de ser envidioso, pues repártele a todos. Uh-huh. O ¿qué haces quitándole el juguete al más pequeñito? ¿No ves que es pequeño? Colabora. Uh-huh. ¿Qué cosa contigo que no colaboras? Pues yo no lo voy a sentir como, uy, qué felicidad ser solidario, qué alegría, no me encanta. Sí. Entonces sí. Voy a decir como, ¿para qué me compraron los papas si me va a tocar repartirlas? O sea, sí. No me den nada, porque ¿para qué? Además que ellos en la primera etapa de la vida, hasta los 7 años, están en la reforma del ello. Cuando yo estoy en la forma del ello, estoy pensando de manera egoísta únicamente en mi bienestar, por lo tanto a mí no me parece chévere tener que compartir como esto es mío, entonces yo ¿por qué tengo que compartirlo? Luego cuando ya entran en la etapa de la adolescencia, pues ahí sí ya hay un nosotros, pero en la primera etapa no hay. Pero si yo lo hago diferente, por ejemplo, yo cojo al niño y le digo como, vamos a jugar todos con estos juguetes, ¿cuál tienes tú? ¿Cuál tienes tú? ¿Y cuál tienes? Buenísimo, ahora todos vamos a jugar con este juguete, ahora intercambio, cuando yo diga 3, tú vas a pasarle tu juguete al otro, buenísimo, muy bien. ¿Sí me entiendes? O sea, como que juego, como que le invento el cuento de compartir y lo escribo y le hago dibujos, y por la noche le leo el cuento de cómo es bonito ser compartir y tener empatía. Cuando digo como, vamos a hacer compartir, cada uno va a traer el paquete que tiene y lo vamos a echar todo en esta bandejita y todos vamos a comer, porque con que uno lo coma ya no estamos compartiendo y ya no somos un equipo feliz. En esta familia todos compartimos y vamos a dar lo mejor de nosotros para el bienestar de los demás. ¿Qué les parece? Y cuando lo haga, muy bien, me alegra mucho, estoy muy orgullosa de ti, buen trabajo, bien hecho. Uh-huh. Si yo lo así, sí, se siente muy distinto a la mala, ¿sí me entiendes? Es distinta, pero lo que pasa es que para eso tú tienes que sacar el tiempo. Tienes que sacar el tiempo para sentarte a jugar, tienes que sacarte el tiempo para compartir la comida, todo ese tipo de cosas. Pero yo creo que si nos dedicamos esos minuticos de más en la infancia, seguramente en la adolescencia ya vamos a tener otra respuesta diferente. Muy práctico y muy apropiados esos ejemplos, además de esa manera tan chévere que nos explica la doctora Erika. Doctora, ya cuando están en esa edad de adolescencia, cuando están en esta edad de juventud, ¿cómo decirles a nuestros jóvenes, sé solidario con tu abuelo, con tu abuela? ¿Cuáles son esos puntos, esos tipos de solidaridad que podemos ver? Yo creo que eso se empezó de pequeñitos en su momento, cuando uno, por ejemplo, decía, vamos a ponerle las medias al abuelito, tú le pones esta media y yo le pongo esta otra. Tú le vas a llevar a comer acá, yo le voy a tener acá la toallita para que no se vaya a untar. ¿Qué te parece si pintamos a la abuelita? Él va a ser en este momento como un muñequito de nosotros y lo vamos a tratar con todo el amor, porque imagínate que si lo toco acá le duele, si lo toco acá le duele, si le toco acá le duele. Entonces vamos a hacer muy bonitos y muy amorosos y lo vamos a cuidar de esa manera. Entonces, si yo he traído prácticas de esas desde pequeños, es probable que como adolescente yo ya no lo vea como una carga. Pero voy a tener en cuenta cuando es el adolescente y me voy a sentar a negociar, porque el adolescente ya tiene criterios técnicos y críticos para validar si lo que yo le digo es cierto o no. Si yo le digo, por ejemplo, este viernes no puedes salir con tus amigos porque hay que ver a tu abuela. No, mami, yo ya tengo planes. Ah, pues de malas, ¿quién lo manda? Pues ni modo, acá todos tenemos que ser solidarios, pues ni modo, le toca quedarse. Me importa 5. Pues seguramente no se va a quedar con muchas ganas con la abuelita. Pero si yo le digo, mi amor, la abuelita está súper malita y nos tiene muy preocupados porque pues no se está pudiendo parar, no ha podido comer, ha estado mal. Esta semana hay alguna tarde que tú nos pudieras colaborar en quedarte con tu abuela, y con eso nos organizamos los turnos. Tú un día, otro día tu papá, otro día yo, otro día la hermana de ella, y así entre todos lo vamos haciendo. ¿Hay alguna tarde que a ti te funciona mejor y nos vamos acomodando? Yo preferiría que fuera el viernes porque es el día que tu papá y yo dictamos clase y ese día llegamos más tarde. Entonces de pronto si queda contigo, pues yo ya me quedo muy tranquila porque tú nos vas a colaborar y sé que si está en tus manos va a estar en las mejores manos.
¿Mm? Entonces es una forma diferente de plantearlo, pero se le da a él también la posibilidad que diga que no, que plantee otra alternativa, que negocie, porque no lo puedo tratar como un niño chiquito con la orden, sino seguramente tengo que negociar con él. Y cuando yo soy tratado con respeto, seguramente yo voy a querer colaborar, porque me explican de manera agradable qué es lo que necesitan de mí. Pero también yo veo que otros también ayudan, ¿no? Como que no es solamente mi obligación y mi carga, sino todos estamos comprometidos, porque yo no le puedo enseñar a mi hijo que sea muy solidario cuando de pronto yo nunca estoy y nunca colaboro. Doctora, ¿qué beneficios trae para nuestra sociedad, para nuestras familias y para nosotros mismos ser solidarios? Creo que muchas cosas suceden. Nosotros podemos a través de la solidaridad transformar la cultura. Cuando hay culturas que son más... Y date cuenta que lo vimos en la pandemia. ¿Tú recuerdas en la pandemia cuánta gente le compraba mercado al uno o al otro? Ayudaban, pasaban un vaso de agua, hacían recolectas, organizaban rifas, hacían cosas. ¿Cómo nos sentimos de diferente? Que decíamos como... Sí, estamos pasando un mal momento, pero mis vecinos me ayudan, pero yo que soy viejito y no puedo salir porque me contagio más fácilmente, como mis vecinos están pendientes de mí y colaboran. Creo que la mejor forma para combatir la violencia y tantos fenómenos que se presentan en países como Colombia, por ejemplo, está en esa base, que yo pueda apoyar unos a otros de manera altruista, sin esperar nada a cambio, sino solamente porque mi corazón me dice que debo hacer lo mejor posible para los demás. Doctora, ¿cuál sería ese mensaje para nuestros jóvenes que hoy nos están escuchando y que están diciendo, hola, chévere esa gente allá que es solidaria, esos que fueron allá a ayudar a apagar ese incendio, esos que fueron a ayudar a evitar que robaran a esa señora y yo estoy aquí sentado? ¿Cuál sería ese mensaje para esos jóvenes que nos están escuchando a esta hora? Creo que sería importante que cada una de las personas que nos está escuchando haga un proceso de autorreflexión y evalúe qué tan solidario estoy siendo. Ayudo a los demás, los escucho con atención, por lo menos una vez a la semana hago alguna actividad que no genere solamente beneficio para mí, sino para otros, cómo me puedo comprometer en alguna actividad social, en algún tema de voluntariado, cómo le enseño a compañeros cosas en las que yo soy experto y que de pronto para otras personas no es tan sencillo, como parte de mi, o sea, el 10% de mi tiempo y de mi actitud y mis recursos lo invierto en cooperar a otros. Y si una persona empieza a tener una conducta, luego otra, termina siendo un muy buen ambiente en el colegio o en la universidad o en el lugar en que me encuentre, porque siento que todos ponemos, todos ayudamos, todos servimos y después puedo decir me siento parte de una manada que cuida de otra. O sea, realmente es muy satisfactorio cuando no están en entornos donde sálvese quien pueda, cada uno de una posición egoísta y el otro está mal y a mí no me importa, seguramente yo me voy a sentir muy frustrado, eso va a aumentar mis niveles de cortisol, eso me va a generar problemas de sueño, va a aumentar el nivel de estrés y seguramente esa competitividad no me va a permitir que yo tenga relaciones de calidad. Entonces, por mi propio cerebro, por mi propio bienestar, por mi propio cuerpo, por sentirme feliz, creo que vale la pena que generemos entornos solidarios en donde yo me encuentre, pero en últimas que puedan impactar todo el país. Pues qué chévere este consejo, doctora. Rápidamente, un par de acciones para que nuestros jóvenes que de pronto no sienten que son tan solidarios empiecen a practicarlas desde hoy. Uno, que identifiquen en qué son muy buenos y decir esto cómo lo podría poner al servicio del otro. Puedo dictar estas clases a mis compañeros, o puedo entrenar este equipo de baloncesto, o puedo enseñarle a cocinar a mis amigos, o puedo esta semana no burlarme de nadie y evitar hablar de alguna otra persona. Voy a hablar en mi casa de cómo nos distribuimos las cosas para que todos cooperemos, ayudamos y todos seamos parte del cambio de la nueva versión que quiero construir en mi familia, cómo hablo con mis amigos y mis compañeros y digo, bueno, de aquí en adelante pensemos en qué voluntariado, en qué actividad vamos a hacer para empezar a transformar esta sociedad. Y a ellos se les puede ocurrir ideas increíbles de, pues siempre uno no sabe quién necesita y investiga. Entonces mirar quién puede necesitar y desde dónde podríamos servir nosotros. Bueno, pues qué chévere, doctora Erika Marcela Rojas, por todos esos conocimientos, además por esas maneras tan
tan fáciles que nos enseñó hoy. Doctora, recuérdenos redes donde la podemos seguir, donde podemos aprender de esa manera tan didáctica todos esos temas. Gracias. Nosotros tenemos en todas las redes sociales, nos encuentran como Ebullición Psico de psicología, ebullición como el proceso que hace el agua al momento de hervir y psico de psicología. Y nos encuentran en LinkedIn, en Facebook, Instagram, TikTok, en todas las redes sociales realmente estamos. O también pueden encontrarnos en el teléfono de ebullición, que es donde pues agendamos las citas y hacemos todo el proceso con las personas. Y el número es el 317-581-2425. 317-581-2425 o pues en las redes sociales como Ebullición Psico. La empresa se llama Ebullición, así la encuentran en la página web. Bueno, doctora, pues un gusto que haya estado con nosotros y que nos haya enseñado de esta manera tan chévere y tan agradable. Gracias por estar con nosotros aquí en Juventud con Actitud. Bienvenida siempre. Gracias por la invitación, les mando un abracito a todos y que espero que esto y todas las cosas que ustedes hacen llegue a los corazones de todos los colombianos que lo necesitamos tanto. Gracias, doctora. Estás escuchando Juventud con Actitud en Explore.